Paz de Cristo, mis hermanos, ¿qué tal están? Espero que estén bendecidos grandemente por el Señor. Espero de todo corazón que todos ustedes, mis hermanos, en gran manera estén bendecidos junto con toda su familia en ese tiempo de cuarentena, en ese tiempo quizás difícil, quizás un poco trabajoso, quizás un poco molesto incluso. Pero a pesar de todo, mis hermanos, siempre es bueno recordar que hay alguien que está con nosotros inclusive en los tiempos difíciles, incluso en los tiempos en los que parece que nunca se van a acabar. Y es por eso que estamos aquí, mis hermanos. Es para adorar a ese alguien, para escuchar la palabra y la voz de ese alguien que nos quiere hablar, que constantemente nos habla y nos dice, oye, aquí estoy. Incluso en los tiempos de cuarentena, incluso en los tiempos en los que parece que el mundo literalmente se está yendo hacia abajo y que quizás esto está haciendo. Pero ese alguien está ahí y siempre Él desea, anhela que nosotros notemos y recordemos que Él está ahí. Y es por eso que estamos aquí, mis hermanos, y les damos la bienvenida a esta nueva reunión virtual. En verdad espero que todos ustedes se encuentren bendecidos, que estén pasando un tiempo de lo mejor. Y si están pasando por situaciones o circunstancias difíciles, mis hermanos, recuerden que ese alguien los está esperando aquí, en su corazón. Recuerden que Dios, Jesucristo, no está exactamente en el cielo, como muchas veces lo pensamos. Dios Jesucristo está aquí al lado de nosotros, hablándonos, susurrándonos al oído que todo va a estar bien, aunque parezca que nunca va a terminar, aunque parezca que esto no va a pasar. Él nos dice, aquí estoy, no dudes que aquí estoy. Hermanos, de verdad espero que estén grandemente bendecidos y voy a leer una pequeña porción de la palabra antes de pasar a las alabanzas. ¿Qué les parece? Voy a leer esta pequeña porción de la palabra. Voy a leer Salmos 145, 18 al 21. Si alguno gusta buscarlo en su casa, es libre de hacerlo. Ahí está, hermanos. Salmos 145, 18 al 21. Entonces, mis hermanos, voy a leer esta palabra para después de pasar a las alabanzas. ¿Les parece? Y dar inicio a esta reunión. Entonces dice la palabra de Dios, Salmos 145, 18 al 21. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén, amén. Mis hermanos, como acabo de comentarles, cercano está Dios en todo momento de los que le invocan. Jesús está cercano a nosotros, siempre. La oración, la lectura bíblica son maneras de conectarnos con Dios. Y más en estos tiempos en los que, pues por desgracia tenemos la iglesia, tenemos el templo cerrado. Pero la palabra de Dios no está encerrada, está viva y está aquí con nosotros. Jesucristo está aquí con nosotros. Mis hermanos, en verdad espero que estén grandemente bendecidos. Espero de todo corazón que Dios esté cumpliendo hasta el último de sus deseos conforme a su voluntad. ¿Y qué les parece si en este momento pasamos a las alabanzas, mis hermanos? Espero que todos se encuentren bien y un gran saludo de mi parte. Además de esto vamos a orar un momento, ¿qué les parece? Si gustan en familia pueden tomarse las manos, vamos a orar 5 segundos y para pasar a las alabanzas finalmente, ¿ok? Muy bien, vamos a orar, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Padre eterno y celestial, Señor Jesucristo, en esta hora te damos las gracias, papá, por darnos la bendición de estar reunidos, Padre Celestial, virtualmente una vez más como iglesia, Padre Celestial, como una familia, Señor Jesucristo, formada a través de tu sangre, Padre Santo. En esta hora, Señor Jesucristo, te damos las gracias por esta bendición tan grande de poder vivir, Padre Celestial, una semana más. En este día, Señor Jesucristo, en el cual nos reunimos, te pedimos que nos permitas escuchar tu palabra conforme a tu voluntad, Jesucristo. Háblanos, Dios Todopoderoso, háblanos y muéstranos el camino que debemos de seguir. Enséñanos a hacer tu voluntad, Padre Santo, y bendice grandemente el corazón, Padre Santo, de cada uno de los que están escuchando en este momento. Bendice sus almas, Padre Celestial, y darles esa libertad, Padre Celestial, para adorarte y glorificarte. En tus manos están nuestros corazones y almas, y en eso nos disponemos a adorarte, Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga de todo corazón, mis hermanos, espero que se encuentren bien, y un gran saludo de mi parte. Dios les bendiga a todos, cuídense mucho, mis hermanos, y nos vemos pronto. Dios les bendiga. Bien, hermanos, vamos a alabar un momento al Señor con estos cantos de júbilo que sin duda alguna pues traen gozo a nuestro corazón. Gritos de júbilo le alabaré, bandes
Espíritu llena mi ser. Con gritos de júbilo le alabaré, ante su presencia yo danzaré, porque Jesucristo es el vencedor y su Santo Espíritu llena mi ser. Si en mi copa está rebosando el gozo del Espíritu de Dios, es que en mi copa está rebosando el gozo del Espíritu de Dios.
corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. Si un cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Amén. Él es poderoso y nuestro Dios es grande también. Y así como le cantamos aquí en la tierra, aquí a través de estos medios, cuando estamos en el templo, también va a haber un día en que cantemos todos juntos, con todas las naciones unidas, juntos, alabando y glorificando a Dios en un lugar en donde ya no va a haber más preocupación, ni más dolor, ni más enfermedad. Y cuando estemos ahí, hermano, cuando estemos ahí, entonces nuestro cántico va a tener una excelente gloria. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones y millones, a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar, y exaltaremos al Señor. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro ahí me habré de postrar, y mi canto uniré
nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, al Cordero de gloria, adorar, al que vive y reina, al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, al Cordero de gloria, adorar, al que vive y reina, al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Gracias a Dios, sus promesas son hermosas y en eso nos gozamos también, en las promesas de Dios. Dejamos este lugar, hermanos, y deseamos que el Señor les bendiga a usted y a su familia. Paz de Cristo, amados hermanos, me da mucho gusto saludarles este día. Espero que se encuentren bien, ahí en compañía de su familia. Qué bueno que estén ahí reunidos para alabar al Señor Jesucristo. Y bueno, también me da gusto poder llegar a ustedes a través de este medio para compartirles la palabra del Señor. Les invito a que abran su Biblia allí en la carta del apóstol
Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 17. Voy a dar lectura a estos versículos de la palabra del Señor que dicen de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén, amén. Le he titulado a esta enseñanza Viviendo sabiamente. Esta carta del apóstol Pablo a los Efesios es una carta, pues a mí me gusta mucho, me encanta por todo lo que dice con respecto a lo que somos en Cristo. En los primeros 3 capítulos dice el apóstol Pablo lo que somos en Él, lo que éramos antes y lo que ahora somos en Cristo Jesús. Entre otras cosas, dice el apóstol Pablo que antes de Cristo estábamos muertos en nuestros pecados, pero Él nos dio vida en Cristo Jesús y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. También nos ha reconciliado con Él. Antes no éramos pueblo de Dios y ahora somos su pueblo. Y en fin, hermano, yo le invito a que lea toda la carta ahí en su casa. En los primeros 3 capítulos se va a gozar y va a alabar a Dios por la maravillosa obra de redención que Cristo hizo con nosotros. Pero también a partir del capítulo 4 el apóstol Pablo expone cómo debe de ser nuestra vida en virtud de lo que somos. Dice el apóstol Pablo que el venir a Cristo es una grande bendición y nos coloca en una posición extraordinaria por su gracia, por su misericordia. Nos ha dado Dios vida eterna y un montón, miles de bendiciones y promesas en Cristo Jesús. Pero pues ello implica un cambio de vida. Dice el apóstol Pablo que ya no debemos de andar como andan los demás gentiles. Utiliza una metáfora diciendo el apóstol Pablo ahí en el capítulo 4, versículos 22 en adelante: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y bueno, empieza a dar un montón de consejos y de luz acerca de cómo debe de ser nuestra vida en Cristo Jesús. Debe de cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera total de comportarnos, si es que Dios nos ha regenerado realmente. Pero también dice el apóstol Pablo, y en ello nos vamos a concentrar en este día, que debemos de vivir con sabiduría, sabiamente, dice, ¿no? Porque los días son malos. Y dice ahí en el capítulo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El apóstol Pablo, de hecho, en esta palabra diligencia se ha traducido en otras versiones que con cuidado, que andemos con cuidado. En la versión lenguaje actual dice: por tanto, tened cuidado cómo andéis, que andemos con cuidado, con precaución, que no vivamos la vida como necios, sino que andemos con cuidado. Y bueno, aprovechándome de esta palabra, cuidado, que viene del griego acrobos, del cual tenemos la palabra en español acrobacia, quiero decir que hay 2 cosas en particular que debemos de cuidar en este tiempo si queremos vivir sabiamente. Y una de ellas es nuestra salud. Debemos de dar gracias a Dios si el Señor nos concede vida y salud. Estamos atravesando una pandemia mundial y bueno, por tal motivo debemos de cuidar con particular interés nuestra salud. Debemos de cuidar nuestra salud y atender a todas las recomendaciones que nos han dado. Yo no soy médico, no tengo conocimiento en la materia, por eso no me atrevo a dar un consejo más allá del que nos han dado las autoridades de salud de nuestro país,
Y entre ellas, hermanos, pues lavémonos bien las manos, usemos el cubrebocas, mantengamos la sana distancia, evitemos saludar de mano a las personas, evitemos pues dar abrazos y besos hasta que la situación pues esté controlada, hasta que ya esté pues superada. Pero por lo tanto debemos de prestar atención a estas recomendaciones. Y bueno, sí les he dicho yo, y está en la palabra de Dios, que Dios tiene poder para sanarnos y que debemos de vivir la vida sin temor. Eso por supuesto que así debe ser. No debemos temer. Nosotros debemos de vivir confiando plenamente en Dios, sabiendo que nada escapa de su soberana voluntad. Pero también la palabra de Dios nos dice que debemos de cuidar nuestro cuerpo. Y bueno, no quiero pasar mucho tiempo hablando de eso porque eso amerita otro sermón. Pero si usted lee, por ejemplo, ahí en Deuteronomio capítulo 14, en la ley del Señor había mandamientos con respecto a los alimentos que debían de comer. Sabemos que estamos en el nuevo pacto y no son pecado en este tiempo, pero sin embargo era una ley que tenía con propósito cuidar el cuerpo del pueblo de Israel. Había también en Levítico una ley con respecto al cuidado de los leprosos. El Señor mandaba allí en la palabra del Señor, en el libro de Levítico, que si alguien tenía alguna llaga, debía ser guardado, no debía salir de su casa durante 7 días. Y bueno, y hay más indicaciones ahí en la palabra del Señor. Pero también vemos sanidades, inclusive vemos también en el Nuevo Testamento que hubo hermanos que llenos de fe, como por ejemplo Epafrodito, si mal no recuerdo, ahí en Filipenses el apóstol Pablo dice que se enfermó gravemente. También Pablo le escribe a Timoteo que tuviera cuidado mucho de sus enfermedades estomacales, de sus frecuentes enfermedades. Le dice, entonces el apóstol Pablo aquí dice que debe andar con diligencia, con cuidado. No hacemos mal, no pecamos si cuidamos nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Entonces debemos de ser muy prudentes, hermanos, ser sabios, porque dice la palabra del Señor también. Aquí tengo unos versículos en Proverbios 22, dice en esta versión, en Proverbios 22, 3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El sabio ve el mal y huye, dice. En Proverbios 14, 16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Entonces debemos de andar con sabiduría en este tiempo y no poner en riesgo nuestra familia y nuestra vida también. Otra cosa que debemos de cuidar, y es muy, muy, muy importante cuidarlo en este tiempo, es nuestra vida espiritual. Ustedes han de saber que uno como pastor se preocupa mucho, mucho por la salud espiritual, y todos los días oro al Señor y le pido que cada hermano esté fortalecido en el Señor y que ninguno se encuentre apagado espiritualmente, porque el hecho, hermanos, de estar pues sin cultos, eso no significa de ninguna manera que debamos apagar o apagar la llama del Espíritu dentro de nosotros. Se me viene a la mente un caso en la palabra del Señor de un hombre que estaba alejado del templo y del pueblo de Israel, pero sin embargo él se mantenía en total comunión con Dios. Estoy ya hablando del profeta Daniel. Daniel iba junto con ese grupo de personas exiliadas a Babilonia y estaba lejos del pueblo de Israel, estaba lejos de Jerusalén, no podía ir a la iglesia, al templo. Sin embargo, él se guardó y cuidó mucho su salud espiritual. Dice la palabra del Señor que él decidió no contaminarse con la comida del rey, porque sabía que en la ley, ahí en Deuteronomio estaba prohibido comer este tipo de alimentos,
y él se abstuvo de comerlos para no pues ofender a Dios. Y también él se preocupó por su salud espiritual, orando 3 veces al día. A Daniel el hecho de no poder ir al templo, eso de ninguna manera le sirvió de excusa para apartarse de Dios y enfriarse espiritualmente. Así que, hermanos, cuide su salud espiritual. Cuidémonos en este tiempo. Andemos no como necios, sino como sabios. Y dice también el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahorita muchas personas tienen, por el hecho de estar encerrados mucho tiempo, pues que antes no tenían disponible. Aquí la palabra de Dios nos exhorta a que ese tiempo que tenemos disponible lo aprovechemos bien. ¿Qué cosas podemos hacer para aprovechar bien el tiempo? Pues una de ellas es orar. Otras de ellas es escudriñar la palabra del Señor. Lea la palabra, hermano, escudriñela, consulte algún libro cristiano, lea la palabra del Señor. Y una cosa que es muy importante, hermanos, que considero que es una manera de aprovechar bien el tiempo, es tener un altar familiar. Es fundamental, hermano, que en su casa usted tenga un altar familiar y que ahí en su casa comparta la palabra del Señor. Miraba hace unos días un documental acerca del pueblo de Israel y ahí ellos se preguntaban por qué esa nación ha logrado transmitir su fe de generación en generación, aún a pesar de tantas desgracias que han vivido como pueblo. Han sufrido exilios, exterminios, guerras, innumerables guerras, han sido esparcidos por todos los rincones del mundo. Sin embargo, ellos han logrado transmitir su fe. ¿Y por qué lo han hecho? Se preguntaban en este documental. Porque ellos se juntan en familia y allí en su casa el padre de familia abre las Escrituras y les comparte a sus hijos su fe. ¿Quién es ese Dios en quien ellos creen? Los mandamientos de Dios. Y por eso han podido subsistir a lo largo de las generaciones y han transmitido su fe hasta el día de hoy. Y hermanos, no sabemos el tiempo en que vayamos a regresar a la normalidad como la conocíamos antes. Hay quien dice que nunca vamos a regresar a la normalidad total, porque se habla de una nueva normalidad. Entonces, por eso hay que aprovechar bien el tiempo, hermanos, porque los días son malos, dice el apóstol Pablo. Aquí la palabra que dice que son malos, también la usa aquí en esta misma carta, en Efesios, dice, por no tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Días malos se refieren a un tiempo difícil, a unas circunstancias difíciles que habremos de atravesar. Y yo creo, hermanos, que estamos viviendo días malos, días difíciles en que está siendo probada la iglesia y que debemos de aprovechar bien el tiempo. Hemos dicho muchas veces que Cristo viene pronto, por su iglesia. Estamos viendo, hermanos, las señales que están allí en Mateo 24, terremotos en diferentes lugares, hambres, pestes, y bueno, ante eso, hermanos, mucha gente no está aprovechando bien el tiempo, está pasando más tiempo en cuestiones de ocio, viendo películas que no son del todo mal, aunque depende de qué película sea, ¿verdad? Pero están pasando tiempo en ocio que en edificarse, y se parece mucho a la actitud de las vírgenes insensatas, que al ver que el marido tardaba, mejor se pusieron a dormir, y cuando llegó el marido no estaban preparadas porque no tenían aceite suficiente, no tenían aceite en sus lámparas para recibir, estaban en total oscuridad. Y hermanos, si Cristo viene en estos días, pues
Qué bueno que nos haya aprovechando bien el tiempo y no viendo cosas que no edifican y no haciendo cosas que no contribuyen para nada a nuestra preparación espiritual. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. También dice en el versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Hermanos, por último quiero decir que si queremos vivir sabiamente, primero dijimos que debemos de cuidar nuestra salud, nuestra vida espiritual, debemos de aprovechar muy bien el tiempo. Y por último, quiero decir que debemos de buscar la voluntad de Dios. Si queremos vivir sabiamente, debemos de buscar la voluntad de Dios para este tiempo. Hoy más que nunca, debemos de buscar a Dios para que nos guarde, para que nos libre de todo mal, pero también para que nos dé sabiduría para enfrentar la vida. Muchos dicen que esto va a cambiar la normalidad, como decía hace rato, durante muchos años. El mundo no va a ser el mismo y vale más que eso lo entendamos y que nos adaptemos al nuevo mundo que está ante nosotros y le pidamos a Dios sabiduría para enfrentar la vida. La manera de hacer negocios ha cambiado por completo. La manera de estudiar ha cambiado y también va a afectar la manera de hacer la iglesia, de hacer iglesia como la hemos hecho siempre. Y eso debemos de asimilarlo y por eso debemos de pedir a Dios sabiduría. Mire, el rey Salomón, cuando él es ungido por rey y ante la gran empresa que tenía frente de sí de gobernar a una gran nación, lo primero que le pide a Dios es que le dé sabiduría. ¿Se imagina? Qué grande responsabilidad. Señor, dame sabiduría. O sea, no te voy a pedir oro, no te voy a pedir riquezas, te voy a pedir que me dé sabiduría para gobernar este pueblo. Y yo creo que en este tiempo, hermanos, debemos de buscar cuál sea la voluntad de Dios, que nos dé sabiduría. Señor, ayúdame, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer en este negocio? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir mi vida cristiana? Uno como pastor, hermano, está pidiéndole al Señor, Padre, dame sabiduría. Nunca he pastoreado en una pandemia, no sé cómo se hace en esto. Hace años me miraba una película de los 10 mandamientos y en esa película hacían uso de la imaginación y ponían a Moisés frente al Mar Rojo y detrás el ejército de Faraón, y ahí en esa película Moisés se arrodilla y le dice: Señor, no sé qué hacer, ayúdame. Y bueno, Dios proveyó de una respuesta. Así también nosotros, hermanos, en este tiempo debemos de pedir sabiduría al Señor. Mire, dice ahí en Santiago que si alguno es falto de sabiduría, pídale al Señor y Él nos dará sin reproche. También una fuente inagotable de sabiduría es la misma palabra del Señor, la cual es lámpara para nuestros pies. Así que yo le invito, hermanos, que pasemos un tiempo de búsqueda de Dios para que avivemos nuestro espíritu, para que el Señor nos guarde de todo mal, para hallar gracia y misericordia de Dios, para pedirle que pronto pase esto, que el Señor haga un milagro, ¿verdad? Y también que nos dé sabiduría para enfrentar los días que vienen, los años que vienen. Así que, ¿qué le parece, hermano, si vamos a Dios, al Todopoderoso, al Rey de Reyes, que es nuestro auxilio? Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado, esa es su palabra. Así que, hermanos, le invito a que busquemos sabiduría de parte del Señor. Póngase de pie si puede hacerlo ahí en su casa y vamos a orar al que todo lo puede. Padre eterno, en esta hora, bendito Dios, damos gloria, honra a tu nombre. Rogamos, Señor, que nos dé sabiduría. Pedimos de tu guianza, de tu dirección,
para poder enfrentar los días malos que estamos viviendo. No sabemos, Señor, cuál es tu voluntad con respecto a estos tiempos que estamos pasando, pero somos llamados por tu palabra a buscar tu voluntad, a buscar tu revelación. ¿Qué es lo que quieres, Señor, hacer con nosotros en este tiempo? Necesitamos, Señor, revelación, guianza. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué razón has permitido que pasen estas cosas? ¿Cómo debemos de adaptarnos, Señor, a estos tiempos malos que estamos viviendo? Ayúdanos, Señor, a cuidarnos, a guardarnos, a vivir sabiamente, a aprovechar bien el tiempo y a buscar tu revelación, tu guianza, tu sabiduría. Te pido, Señor, que guardes cada familia de la iglesia, cada persona que me esté escuchando, Señor, sea guardada por tu poder de este mal, Señor, y que todos recibamos sabiduría para vivir conforme a tu voluntad en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias por prestarme atención. Deseo que el Señor les bendiga grandemente y sigamos orando, hermanos, los unos por los otros, que el Señor nos guarde de todo mal y que pronto tengamos el permiso de alabar a Dios en el templo, que el Señor permita que pronto se den las condiciones para hacerlo. Les mando pues un saludo a nombre de toda mi familia y nos vemos en la próxima ocasión. Dios les bendiga.